Ok, bueno, entonces hoy vamos a estar discutiendo sobre metaepistemología, que es una disciplina bastante interesante y bastante reciente. Obviamente, aquí lo primero a aclarar sería que meta se utiliza en el mismo sentido en el cual se emplea, digamos, no exactamente en metafísica, sino en metaética y más bien en metametafísica o metaontología, ¿verdad? Solo que curiosamente, digamos, a diferencia de esas otras dos disciplinas, esta es una muchísimo más joven a nivel institucional, ¿verdad? O sea, no en cuanto a la primera producción de artículos o de propuestas, obviamente, bueno, eso creo que suele pasar con casi cualquier disciplina, o sea, que siempre hay precedentes o yo que sé, muchas obras que son obras epistemológicas de primer orden, en realidad, igual, ya sea de manera indirecta o no autoconsciente, igual hay reflexiones de segundo orden, entendiendo en este caso segundo orden como la parte meta relativamente a esa disciplina. Aún así, digamos, lo que quiero dar a entender es que en cuanto que disciplina institucionalizada por su propio peso, digamos que se reconozca como algo separado o distinto, en realidad es muy, muy reciente, digamos. Prácticamente podría decirse que no más de 6 años o algo por el estilo, ya se empezaron a producir ya la mayoría de discusiones de las que se trabajan actualmente, la mayoría de antologías, bueno, tampoco son tantas las antologías y cuestiones por el estilo. Entonces, bueno, entonces el punto es que, digamos, esta es una disciplina que se encarga de analizar, al igual que pasa con la metaética, las cuestiones relativas a la ontología, a la propia epistemología, al lenguaje, a la lógica, a la metodología subyacente a los problemas propios de la epistemología, ¿verdad? Entonces, digamos, obviamente ahí se genera un problema con respecto a una de las subdisciplinas que mencioné, que es que parte de la cuestión es precisamente la epistemología de la epistemología, ¿verdad? Entonces, digamos, el problema al que me refiero es que al lidiar específicamente con esta disciplina, siempre hay un problema latente de circularidad, ¿verdad? Como, digamos, a qué criterios apelar para justificar los criterios a los que se suelen apelar para justificar proposiciones, ¿verdad? O para justificar que tenemos conocimiento. Entonces, bueno, este artículo se encarga de analizar varios, digamos, bueno, se subdivide en tres secciones, analiza varios de los principales debates. Algo que me gusta es que, digamos, si ustedes revisan como las antologías o cuestiones por el estilo, la mayoría del debate se ha ocupado, digamos, casi yo que sé, como un 80% tal vez, se ha ocupado más que todo solamente de esta primera sección, que es el debate ontológico, que es lo que me asemeja más digamos, al debate tradicional en metaética. Bueno, digamos, menciono mucho la metaética porque obviamente parte también de lo que se ocupa la disciplina, o digamos, de los debates que hace la gente que trabaja en esta disciplina, es de analizar cuál conexión tiene con la metaética, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una continuidad directa o no, etcétera. Pero entonces lo que estaba diciendo es que muchos se concentran solamente en la parte específica del debate ontológico de si es que hay hechos epistémicos o de si es que hay objetividad epistémica o no, ¿verdad? Y si, por ejemplo, qué relación tiene con la objetividad moral, ¿no? O si se puede hablar de objetividad y de hechos normativos en general, etcétera. Pero hay otras cuestiones que también son bastante interesantes y digamos que calzan, a su vez, en ese sentido más amplio que mencioné de metaepistemología, donde alude no solo a una disciplina, sino a un conglomerado de disciplinas que también son, digamos que han sido menos trabajados, pero que incluso podrían ser hasta más relevantes desde un punto de vista práctico, como por ejemplo la metodología de la epistemología, ¿verdad? Y las cuestiones más de carácter definicional de la disciplina. Entonces, bueno, de hecho, como nunca nos suele dar tiempo en una sola sesión, creo que mejor empecemos por lo último, que es, bueno, yo creo que es como la parte más interesante, que es la parte de metodología de la epistemología, y luego, si sigue quedando tiempo, volvemos a lo primero. Porque, bueno, lo otro es más tradicional. Entonces, un segundo. Bueno, entonces, ahí voy. Vamos a comenzar con esta sección que se dedica a discutir el tema de cómo proceder con la metodología a lo interno de los debates en epistemología. Entonces, se enfoca básicamente en estudiar la legitimidad de las asunciones que hacemos acerca de la naturaleza y el alcance del conocimiento y acerca de qué tipos de análisis, ya sea conceptual, semántico o metafísico, nuestras investigaciones epistemológicas deberían, bueno, cómo deberíamos entender que estamos haciendo a la hora de hacer epistemología. O sea, qué tipo de análisis hacemos, si son análisis conceptuales, semánticos o metafísicos, cuando hacemos epistemología. Y en último lugar, también algo muy importante que también es todavía mucho más reciente, que, bueno, más o menos, digamos, o sea, reciente, igual, me refiero a la luz de esa comprensión institucional de la disciplina como algo separado, que es el estudio de la epistemología experimental y la relevancia de los resultados experimentales en epistemología. Entonces, el primer debate es el debate clásico
en metodología entre el metodismo y el particularismo. Y entonces, lo que dicen los autores es que esa caracterización genérica, ¿verdad? De epistemología como teoría del conocimiento. Ah, bueno, había una cuestión, eh, bueno, vamos a ver, un segundo. Bueno, igual mencionaba lo de la caracterización anterior, ¿verdad? Porque obviamente un tema icónico de lo que se ocupa la metaepistemología es precisamente de cómo definir qué es la epistemología, ¿verdad? De cómo se encarga. Y en particular yo creo que más que la mayoría de disciplinas, o sea, yo creo que no hay una disciplina en filosofía que tenga un problema de ambigüedad semántica tan importante a nivel sociológico como lo tiene la epistemología. O sea, me refiero que, digamos, usted puede encontrar N cantidad de comunidades de, bueno, no solo de filósofos, sino en general, por ejemplo, hay gente, hay secciones, bueno, hay grupos, digamos, en ciencias sociales que también utilizan mucho el término de epistemología, hay gente en educación, por ejemplo, en pedagogía, que se utiliza mucho el término de epistemología, etcétera, en psicología también, que digamos, que cada uno entiende epistemología de una manera completamente diferente, ¿verdad? Entonces, o sea, hay una ambigüedad muy importante sobre cómo deberíamos entender qué es lo que hace la disciplina, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, los significados clásicos que suelen estar asociados son, por lo menos, el de teoría general del conocimiento, o bien, a veces se utiliza como lo mismo, pero me parece que no es lo mismo, teoría normativa del conocimiento, que en muchas ocasiones suele ser vinculado con, bueno, esas dos primeras definiciones suelen ser vinculados con la forma en que los filósofos analíticos y principalmente la filosofía anglosajona entiende el término epistemología. Entonces, digamos, en ese sentido, ya sea normativo o en general, teoría general, amplia, más amplia de conocimiento. Pero, digamos, también obviamente hay círculos, como trabaja mucho la gente que tiene formación más en historia y filosofía de la ciencia, que entiende epistemología, bueno, y también la tradición de la historia y de la filosofía de la ciencia también lo utilizó así, ¿verdad? Entiende epistemología como filosofía de la ciencia, sin más, ¿verdad? No como la teoría general del conocimiento. Bueno, y obviamente hay un debate semántico, ¿verdad? Que, bueno, sí, episteme significa ciencia, etcétera. Pero bueno, entonces, o sea, en muchos círculos se entiende específicamente como filosofía de la ciencia. Hay círculos donde se entiende más bien como sinónimo de metodología, ¿verdad? Yo creo que esto se remonta principalmente a Popper, más que todo, que él no marcaba una diferencia significativa entre ambas. También, obviamente, bueno, lo que estaba diciendo es que también hay gente que entiende, o un término que se utiliza mucho en español, que en inglés prácticamente no se hace, que yo creo que una excepción importante es precisamente Sosa en ese último libro, es el de nociología, ¿verdad? Obviamente. Entonces, alguna gente entiende nociología como teoría general del conocimiento y epistemología como teoría específica del conocimiento científico. Pero esa es una distinción muy típica en español, porque, digamos, los círculos anglosajones, más bien, nociología, de lo poco que se usa, es para aludir a la metafísica del conocimiento, que también es una rama de la metaepistemología muy importante. O sea, la metafísica del conocimiento entendiendo, bueno, no solo eso, pero por ejemplo los debates, como los primeros que citaba, o sea, la disputa sobre los hechos, ¿verdad? La disputa sobre los entes en menor medida, aunque sí suele utilizar mucho el término ente, la disputa sobre la objetividad, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas, o bueno, también sobre la verdad, aunque la verdad es, obviamente, corresponde a la etiología más bien. Pero entonces el punto es que en muchas circunstancias, perdón, en algunos grupos también se utiliza nociología más bien como metafísica del conocimiento. Eh, Vamos a ver, bueno, también una última cosa también que suele estar muy presente como en círculos no filosóficos es que epistemología se emplea, por ejemplo, para aludir a las teorías de la pedagogía. Claro, eso viene, me parece, sobre todo de Piaget, más que todo, y hoy en día es muy común escuchar a gente hablar de epistemología según ese sentido, de, digamos, como igual, yo que sé, construcción del conocimiento, pero no en el sentido en que le interesa a los filósofos tradicionalmente, sino en el sentido de construir conocimiento, pero digamos, en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Como en las aulas, por ejemplo, de todo lo que tiene, más bien, propiamente de adquisición de conocimiento, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, me parece que es la mejor manera de plantearlo. Y vamos a ver, bueno, y también, obviamente, en el sentido psicológico, tiene que ver, o biológico también, tiene que ver más bien con los mecanismos propiamente físicos de adquisición, etcétera. Bueno, entonces, obviamente, eso es un tema importante que no se debate tanto, digamos, entonces no son discusiones que se hacen tanto en este artículo, pero digamos, yo creo que igual es una discusión que en particular resulta bastante importante para esta disciplina, porque como mencionaba, yo creo que no hay otra disciplina en filosofía que tenga tanto ese problema de qué entender qué se supone que es lo que hacen sus integrantes, ¿verdad? Pero digamos, yo creo que a nivel, como decía, digamos, como por ejemplo en el contexto en el que se escribe este artículo, en el mundo anglosajón, etcétera, no hay tanto problema. O sea, cuando la gente alude a epistemología, se sobreentiende que está hablando de teoría general del conocimiento. Nociología casi no se utiliza y, por ejemplo, más bien el sentido que se utiliza clásicamente en español, en el mundo anglosajón simplemente lo aluden por filosofía de la ciencia y listo.
Bueno, entonces, el punto es que en ese sentido, que los analíticos suelen utilizar por epistemología, o sea, como teoría general del conocimiento, obviamente hay dos preguntas que son las dos preguntas fundamentales, que son aquella a propósito de cómo, perdón, qué es lo que conocemos, y la segunda acerca de cómo es que conocemos lo que se supone que conocemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la respuesta a la primera pregunta, ¿qué es lo que conocemos? Puede incluir, por ejemplo, conocimiento específico, como el conocimiento de que tengo una mano, o tipos de conocimiento, como por ejemplo el conocimiento de las matemáticas, el conocimiento del pasado, el conocimiento del carácter cualitativo de las experiencias, o bien agregaría también el conocimiento del, o sea, lo que mencionaba que tiene un problema de circularidad, que es el problema, perdón, que es la situación del conocimiento a propósito de la propia epistemología, o sea, el conocimiento a propósito de cómo sabemos que yo que sé que un cierto estándar que solemos utilizar para justificar efectivamente es adecuado, bueno, es adecuado, digamos, o es verdadero, que ese es el estándar para justificar proposiciones o cuestiones por el estilo. Eh, y una respuesta al segundo tipo de cuestión, en realidad podría lucir muy diferente. Una respuesta a lo segundo nos daría criterios o cánones o métodos o principios o algo por el estilo que nos permitirían explicar cómo es que conocemos aquello que se supone que conocemos, o bueno, aquello que en realidad conocemos. Ok, como estas son diferentes preguntas de interés, ¿verdad? Que requieren diferentes tipos de respuesta, los epistemólogos han debatido, eso es una cuestión bastante importante, ¿verdad? ¿Cuál tomar primero? ¿Verdad? O sea, sí, ¿cuál debería ser el orden de prioridad, efectivamente? Y eh, esta cuestión, esta cuestión metodológica se ve bastante complicada porque parece que no podemos responder la primera pregunta sin previamente haber respondido a la segunda, ¿verdad? No podemos identificar instancias, bueno, cuando menos eso parece, no podemos identificar instancias de conocimiento en ausencia de criterios generales de conocimiento para identificar esas instancias. Pero bueno, eso es parte del debate, ¿verdad? Pero no podemos, y ahí entra el problema, ¿verdad? No podemos saber cuáles son los criterios sin, digamos, sin tomar en cuenta o sin tener que incurrir en referir a casos particulares en conexión con los cuales podamos identificar esos criterios. ¿Verdad? Entonces ahí hay como no necesariamente es vicioso, pero un círculo, digamos, o una, digamos, una lucha de pesos y contrapesos entre ambas, sí, entre ambas preguntas, digamos, o en cómo lidiar con ambas preguntas simultáneamente. Pero, digamos, obviamente ahí entra la cuestión que siempre discutimos de que, por lo menos contemporáneamente, una aproximación que simplemente, o sea, digamos, que parece más razonable, es simplemente, obviamente, abandonar, ¿verdad?, la pretensión cartesiana de una linealidad y adoptarlo más en el sentido del barco de Neurath, ¿verdad? O sea, efectivamente, entonces, el hecho de que está en eso constante eh, regateo, digamos, entre cómo, digamos, yo que sé, que una informa a la otra y la otra informa de vuelta, etcétera, no necesariamente es tan problemático si entendemos que todo el cuerpo del conocimiento funciona así, ¿verdad? O sea, no es como que haya que proceder o digamos, que sea plausible que un proyecto como el cartesiano funcione, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, igual recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento. Appuntería una cosa que puede ser de interés. Hay un artículo al principio de la colección de la Oxford sobre la metodología filosófica, ¿saben? El Ajá, grueso de 900.000 páginas del tal Dever, que es muy interesante sobre la distinción entre la metodología filosófica en general, o qué es la metodología ajá, filosófica, y la metodología científica. Este tipo de distinción, si es posible, una distinción de carácter epistemológico, o sea, la epistemología tendría que decirnos cuáles son las diferencias metodológicas entre las ciencias y la filosofía, pero en este sentido tenemos como cuestiones de carácter metodológico internas a la reflexión epistemológica. Ahí sí, ya hay problema en el definir entonces la metodología de la epistemología, si esta tarea es una tarea precipua de la epistemología, o sea, decir cuáles son los métodos en las diferentes disciplinas. Yo sí, creo que se genera un círculo que es muy parecido, o sea, se deben a la misma ujú. situación, decimos, de la tarea que reconocimos como propia de la epistemología en general. Sí, sí, concuerdo completamente, efectivamente, o sea, sí, bueno, igual, aunque De hecho, se ¿no? También circunscribe, en algunos textos de ¿pero? introducción a área de la física te dicen Ajá. problemas de carácter, no, o las cuestiones de carácter metodológicas iniciales, la construcción de modelos, etcétera, no involucran, ¿no?, discusiones de carácter epistemológico.
Ajá. como lo uso, ¿no? Decimos un físico como usaría epistemológico, ¿no? Ahora, ¿qué Ujú. pasa? Que en cuestiones filosóficas hay cuestiones de método que son también internas a la cuestión filosófica misma. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, concuerdo, concuerdo. Entonces, Em, el barco de Neurath ahí me parece que ayuda mucho, o sea, es exactamente así. Yo pienso que así están tenemos que ver así las cosas, ecco. Que lo considero muy actual, lo considero muy actual en este sentido, absolutamente actual. sí, sí, concuerdo, porque efectivamente, digamos, como la pretensión fundacionalista clásica, o bueno, me parece que esto podría ser un problema con el cual el fundacionalismo clásico quizá no puede lidiar, ¿verdad? De acuerdo. Em, Vamos a ver. Ok. Bueno, sí, entonces aquí citan bueno, ponen una cita de Chisholm refiriéndose al problema del criterio, precisamente, ¿verdad? Que es lo que estábamos discutiendo. Uno de los más importantes y más difíciles problemas de la filosofía es precisamente el problema del criterio. Y estoy tentado a decir que uno no ha empezado a filosofar hasta que uno ha encontrado este problema y reconocido qué tan desagradable al final cada solución es. Los enfoques que canónicamente son no escépticos al problema son el particularismo y el metodismo, ¿okay? Que eso es lo que vamos a discutir. Entonces, la cuestión es que el primero, el particularismo, comienza con la primera pregunta, o sea, de qué conocemos, y sobre la base de esto responde a la segunda pregunta, ¿verdad? Yo creo que esto, o sea, igual, nuevamente, como pasa en muchos debates anteriormente, ¿verdad? O sea, como la estructura de ese tipo de respuestas son generalizables o las vemos presentes en muchos otros debates, o sea, no solamente específicamente en este tipo de cuestiones, digamos, de un debate específico de metaepistemología, sino como, o sea, me parece que, por ejemplo, esta distinción particularismo-metodismo me parece que suele estar presente de casi que en toda la filosofía, digamos, sí, sí, básicamente, o sea, muchos debates de toda la filosofía. Ahorita me explico a qué me refiero, pero efectivamente, o sea, como la cuestión es que quienes asumen esta respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, hay un problema que aquí se cita más adelante, entonces voy a terminar de leer primero la otra respuesta y luego seguimos con eso. Entonces, bueno, el punto es que esta comienza por instancias, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, no, aquí mismo se cita el problema, a partir de ahí busca responder la segunda pregunta, ¿verdad? De cómo es que conocemos lo que conocemos. Pero entonces, claramente, el problema inicial que tiene esta estrategia es que parece asumir de entrada, o prima facie, que el escepticismo es falso. En cambio, tenemos la estrategia metodista que no hace una función como esta, de que, por ejemplo, tenemos un conocimiento, o sea, que no parte de que tenemos conocimiento, no hace una asunción sobre qué conocemos, sino que en su lugar, en primer lugar, responde la pregunta más general acerca de cuáles son los criterios para conocer. Y solo a partir de esa respuesta en referencia a sus criterios, responde la pregunta 1. Pero claro, digamos, aquí volvemos a ese problema de que, por ejemplo, igual para responder a esta pregunta, habría que responder, digamos, habría que asumir que conocemos esos criterios, ¿verdad? Entonces ahí se sigue generándose ese círculo vicioso. O sea, que teníamos que justificar que esos son los criterios correctos. Bueno, entonces, dicen los autores que el análisis del conocimiento a partir del siglo XX en adelante básicamente siguió la estrategia particularista, ¿verdad? Por ejemplo, paradigmáticamente en Gettier, en el sentido de que los criterios candidatos para el conocimiento son testeados para su adecuación frente a casos paradigmáticos de lo que consideramos conocimiento como puntos de referencia. Una estrategia como esta eh, marca un giro con respecto a estrategias muy influyentes al inicio, como por ejemplo o digamos, de siglos anteriores, como las de Descartes, obviamente, y la de Hume, ambos de los cuales tomaron como punto de inicio, eh, y en ese sentido, digamos, reconociendo la posibilidad abierta del escepticismo, reconociendo que el escepticismo podría ser un problema con el cual había que lidiar, que solamente aquello obvio y aquello que es probado deductivamente a partir de aquello que es obvio, o es evidente, o es intuitivo, etcétera, puede ser posiblemente conocido, ¿verdad? Bueno, eso ya lo hemos discutido en otro momento, cuando discutimos intuiciones, pero obviamente, ¿verdad? Eso es como, no sé, una aproximación muy moderna, ¿verdad? O sea, muy típica de cómo solían hacer los filósofos de la modernidad. Pero claramente tiene el problema, efectivamente, que se remonta a la otra cuestión de cómo justificar esas primeras asunciones, o esas primeras instancias, que digamos, bueno, sí, en última instancia parece que remiten a algo así como una intuición o bien al sentido común o a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que como mecanismos de justificación parecen tener problemas.
Ok. Bueno, como ya vimos, la principal objeción contra el particularismo, ¿verdad? En cambio, la principal objeción contra el metodismo, bueno, no es tan fácil de capturar. Como lo pone Chisholm, comenzar con una generalización muy amplia nos dejaría completamente en la oscuridad en lo que concierne a cuáles razones tenemos para adoptar ese criterio particular en lugar de otro, que es lo que estaba mencionando. Vamos a ver. Bueno, sí, digamos que obviamente una manera de leer la objeción es que efectivamente una generalización amplia es de manera objetable arbitraria, ¿verdad? O terminaría siendo arbitraria. No obstante, el alcance de esa arbitrariedad dependería plausiblemente sobre si el metodista es capaz de ofrecer una razón en favor de ese punto inicial que no involucre en sí mismo específicas instancias de conocimiento. Bueno, sí, efectivamente. Eso obviamente, o sea, yo creo como el caso paradigmático asociado con este tipo de problema o con esto es lo que le pasa a Descartes en las meditaciones, ¿verdad? Precisamente con el problema del criterio, o sea, el problema cartesiano del criterio, ¿verdad? Que al fin y al cabo lo que él intentó hacer para justificar el criterio de claridad de distinción fue de apelar a Dios y la forma en que finalmente justificó, bueno, una de las maneras en que justificó las premisas de las que partían los argumentos, sus argumentos en la tercera y en la quinta meditación para probar la existencia de Dios, partían del criterio de la claridad y de la distinción. Entonces había un círculo, ¿verdad? O sea, hemos de creer en el criterio de la claridad y distinción porque Dios es pues bueno, porque el ser creador es un Dios bueno, ¿verdad? Que no nos engañaría, a diferencia de lo que la protohipótesis de la primera meditación nos decía, pero la forma en que probamos que ese Dios existe en el paso previo, digamos, en una meditación previa, era a través de ese criterio de claridad y distinción, ¿verdad? De que no podemos estar equivocados en las propiedades que le atribuimos, ¿verdad? De que, bueno, sí, efectivamente. Bueno, obviamente, el paso a partir del cogito, pero digamos, finalmente se remonta a apelar al criterio de claridad y distinción. Bueno, entonces, bueno, no, lo que estaba diciendo que me parece llamativo es que esto yo creo que pasa mucho en la forma en que la gente se aproxima a muchos debates en general en cuestiones filosóficas, ¿verdad? Bueno, igual, por ejemplo, cuestiones éticas es así también, ¿verdad? O sea, como esa tensión o ese intercambio constante entre, por ejemplo, ética aplicada y ética normativa, ¿verdad? Como, ok, entonces igual, yo qué sé, en debates de ética aplicada, el punto inicial del cual se parte, por ejemplo, es que hay casos paradigmáticos de cuestiones que reconocemos que califican como instancias de inmoralidad o instancias de moralidad, pero entonces, digamos, el punto de partida, pero es más bien, digamos, la respuesta en este caso eh, sería a la primera pregunta, ¿verdad? Que solo que después de conocer sería qué es lo que hacemos o qué es lo que deberíamos hacer más propiamente. Y la segunda pregunta podría eh, formularse como, ¿verdad? Yo qué sé, ¿cómo sabemos que eso es lo que debemos hacer o cómo justificamos que eso es lo que debemos hacer? Entonces, digamos, por ejemplo, entonces el punto es que, yo qué sé, el teórico de la ética aplicada comienza más bien por reconocer instancias del primer caso, ¿verdad? Como decir, eh, yo qué sé, digamos que se torture animales por placer es inmoral y entonces a partir de ahí desarrolla más bien argumentos para justificar eso, pero digamos parte de esa instancia, mientras que el teórico normativo parte al revés, ¿verdad? Como ofreciendo una teoría general de qué es lo que hace que algo sea moral o inmoral, que algo califique como bueno o incorrecto, etcétera, y luego procede a aplicarlo a instancias particulares como cada uno de esos casos. Entonces, digamos, creo que es una cuestión bastante común. Vamos a Es ver. interesante una cosita, disculpe Luis, pensar también en eh, lingüística, a partir de los años 50, ¿verdad? Pero también en Ajá. psicología cognitiva, hipótesis de tipo, aquí definiremos entonces metodistas, son bien presentes, son también enunciadas como hipótesis de trabajo, como el universalismo de estructura de estructura lingüística de estructuras lingüísticas como hipótesis de trabajo, ¿no? Porque son consideradas como conocimientos ya presentes en la mente, cuando nace, después se desarrollan, ¿no? Me parece claramente un caso de metodismo, así como el innatismo, un caso de metodismo puede ser, ¿no? Innatismo en Sí, psicología. Entonces, ahí ve cómo se cruzan la cuestión epistemológica con la cuestión de método al interno de ciencias antiguas a la filosofía como la lingüística y la psicología. sí, sí, claro, concuerdo completamente. O en filosofía de la ciencia también, ¿verdad? O sea, esa tensión Uh efectivamente -huh. en que, yo qué sé, como tenemos que capturar que cierta disciplina es, o sea, yo qué sé, como, ok, partimos de que reconocemos cierta instancia como, yo qué sé, la física
ciertas teorías de la física contemporánea, como la relatividad, son ciencia, digamos. Entonces, para ofrecer un criterio en filosofía de la ciencia, ese tiene que capturar, por ejemplo, algo como la relatividad. Si no lo captura, más bien eso es contraevidencia para el criterio en filosofía de la ciencia, ¿verdad? Sí, O algo sí, por sí, sí, el pues. estilo, ¿verdad? O sea, es como un procedimiento particularista en ese caso. O sea, como, o más bien al contrario, yo qué sé, digamos, como, ok, reconocemos de entrada que hay ciertas instancias de pseudociencia, como la astrología, digamos. Y más bien, Ajá. entonces, el punto es, si alguien, digamos, si un supuesto criterio para definir la demarcación entre ciencia y pseudociencia termina dando como output que la astrología es una ciencia, entonces más bien eso es contraevidencia para el criterio, ¿verdad? Eh, Claro. efectivamente, Sí, casos sí. por el estilo, o sea, no Ujú. captura adecuadamente lo que tiene que capturar, digamos. Justo. Eh, bueno, vamos a ver. Eso a los ejemplos en Sosema también en Bogosen de la bola de cristal, ¿no? La clásica Ajá. contraejemplo de del non conocimiento. Vamos, solo un segundo. Ok, sí. Ok. Bueno, esto ya lo discutimos. Bueno, entonces sigue la parte de los tipos de análisis también, ¿verdad? Que eso es algo muy discutido. Que, o sea, ¿cuál es la tarea de la epistemología? Al decir que yo que sé que específicamente se ocupa de estudiar el conocimiento. Entonces, ¿verdad? El punto es que comúnmente, por lo menos igual en la filosofía anglosajona, el proyecto de analizar el conocimiento se suele identificar con la tarea de, ¿verdad? De manera satisfactoria, completar el esquema en inglés de, bueno, en este caso en español, de ese conoce que P sí, solamente sí y algún criterio, alguna condición. Entonces, podemos, digamos, por ejemplo, evaluar cuáles de esos intentos son satisfactorios o bien cuáles son, perdón, podemos analizar cuáles son satisfactorios o bien podemos responder que todos están destinados a fracasar, ¿verdad? Como paradigmáticamente sostiene Williamson, que en general este tipo de proyectos está destinado a fracasar. Alternativamente, a partir a partir de una perspectiva metaepistemológica, uno puede, digamos, delegarse al, yo que sé, digamos, como al análisis superior, bueno, no superior, no, digamos, bueno, sí, de carácter meta, de carácter metodológico, etcétera. Y preguntarse qué tipo de cosa es lo que están haciendo cuando hacen con ese tipo de tarea, ¿verdad? Cuando intentan completar esquemas como estos. ¿Qué es lo que se supone que estamos investigando? Entonces, diferentes respuestas aquí rastrean diferentes asunciones de carácter metaepistemológico acerca del rol de los análisis en epistemología. Esto aplica generalmente a análisis en epistemología, pero bueno, eso es una puntuación del autor que se van a centrar específicamente en ese conoce qué, pero aplica para cualquier cosa, ¿verdad? Ese justifica qué, o ese ofrece una razón en favor de qué, etcétera. Es una pregunta, esa ¿Sí? postura de Williamson sería escéptica, es decir, diciendo que todos esos intentos estarían destinados a fracasar. Todos los intentos de decir S sabe que P sí, Ujú. solo sí, están dispuestos a fracasar. Es un tipo de escepticismo. Decir Yo que creo que, eso. ujú. O Es sea, yo como creo que sí, aceptarlo como un primitivo. El conocimiento es un primitivo, no lo puedes definir. pero sí, sí, como, o sea, pero digamos, lo del primitivo es más bien como la alternativa de Williamson, ¿verdad? Pero, o sea, más Sí. bien la cuestión sería como, ok, sí, Williamson es escéptico de eso y entonces procede entonces a proponer la alternativa de que lo tomemos como primitivo. Eh, Entiendo. entonces, sí, Sí, digamos, pero yo creo que sí califica como lo escéptico. afirman también que ahí no hay principios o argumentaciones trascendentales que te dicen que Ajá. puede hacer de una manera o de la otra. Ujú, No. De Es hecho, que sí, es mucho digamos, más expresivo y dice mucho más una perspectiva que considera el conocimiento como una sorta de relación con una proposición verdadera sin presuponer que se pueda definir más específicamente. Esto permite de decir mucho más, de tratar de manera ajá. mucho más consistente los escenarios escépticos de Brains and Evat, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay, lo que Ujú. afirma, decimos de manera teóricamente fuerte, que en epistemología no hay la posibilidad de argumentos Ajá. trascendentales que te orientan de una manera o de la otra. De hecho, digamos, yo creo que eso es muy consistente con el abductivismo de Williamson, claro, o sea, porque ahí en Knowledge and Its Limits prácticamente está procediendo de manera hipotético-deductiva, ¿verdad? O sea, realmente no está, él no se detiene como a hacer un análisis detallado de todos los diferentes tipos de, de análisis y de por qué fracasan,
sino que yo que se proceda a asumir su alternativa y la idea es que se supone que nos muestra Sì, por qué es fértil, ¿verdad? Por qué ofrece sì, luz. esattamente, dice che di cada manera, sì, non è che te dimostra che è l'unica, che è l'unica, o che, sì, no hay fundación por esto. Ajá, Ujú. La asume y te muestra cómo, en particular, los escenarios escépticos pueden ser tratados de manera más consistente y desaparece la paradoja de Fitch, decimos, con una afirmación de límites, ¿no? Ya, este es fundamentalmente el esquema sí, del texto. Entiendo. Es muy interesante. sí. Bueno, es una estrategia interesante también en general, ¿verdad? O sea que efectivamente, o sea, yo creo que más bien, o sea, en algunas circunstancias, bueno, no, digamos, son alternativas metodológicas, ¿verdad? O sea, más bien, en algunas circunstancias la gente se concentra tanto en la discusión de los supuestos que en vez de analizar las consecuencias de, ¿verdad? O sea, como yo que sé, como un deontologismo metodológico asumido, ¿verdad? Que no necesariamente es, digamos, como yo que sé, el supuesto metodológico más fértil. O sea, esta otra alternativa también ofrece ciertas cuestiones, como efectivamente comparar, sí, sí, como la frase esta, ¿verdad? De religiosa, ¿verdad? De que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es poner eso en práctica a la hora de las discusiones. Centrarse efectivamente en ver cuál, por ejemplo, cuál tiene mayor capacidad de resolución de respuestas, independiente, digamos, dejando por lo menos entre paréntesis la discusión fundamental de los supuestos, digamos. Que bueno, es lo que discute la gente que trabaja en el tema del consecuencialismo epistemológico. Vamos a ver. Ok, entonces una respuesta es que al completar ese esquema, estamos intentando dar un análisis semántico, ¿verdad? De la frase. Entonces, aquellos que investigan eso están trabajando en cuestiones de significado. Por ejemplo, entonces, bueno, entonces el punto principal, digamos, la motivación, obviamente, sería que uno puede intentar de manera, digamos, distante o separadamente, bueno, más bien, con lejanía, investigar una cosa al investigar con cercanía otra. Entonces, el epistemólogo puede intentar investigar el conocimiento en lugar de simplemente el significado por conducto de un análisis semántico de S conoce que P. Esto es, en efecto, bueno, sí, en efecto, el tipo de posición tomada por varios investigadores que sostienen que su posición acerca de la semántica del conocimiento y las atribuciones de conocimiento debería ser entendida en realidad como algo, digamos, más robusto que ofrece luz sobre la naturaleza del conocimiento. O sea, no solamente una cuestión puramente semántica, ¿verdad? Una limitación de este tipo de estrategia, dicen los autores, o sea, se refieren a la estrategia de investigar qué es el conocimiento por conducto, de qué significan, por ejemplo, los términos asociados, es que cuando uno intenta establecer hechos acerca del significado, inevitablemente apela a patrones de uso. Y dicen los autores, como sabemos, bueno, sí, como sabemos en principio a la luz de las discusiones que se han generado en la filosofía del lenguaje a partir de los 60, la conexión entre significado y uso es mucho más compleja que, ¿verdad?, simplemente la tesis wittgensteiniana. Es, por ejemplo, fundamentalmente indirecta. Como, por ejemplo, John McFarlane captura la idea de la siguiente manera. Incluso si nos restringimos a, por ejemplo, informantes sinceros, conocedores, ¿verdad?, competentes lingüísticamente, lo más que podemos discernir directamente del uso de sus oraciones son las condiciones en las cuales encontramos que ellos más bien, en las cuales ellos encuentran razonable usar esas oraciones para hacer aserciones. Y esto no es lo mismo que las condiciones de verdad, que es lo importante, efectivamente. O sea, obviamente eso captura más como lo que hemos dicho en otro momento, ¿verdad? Que igual ese giro normativo también en filosofía del lenguaje. Hoy, tengo un segundo. Ok, sí. Ahora sí. Bueno, entonces digamos que claramente eso se conecta también con otro tema que hemos discutido a nivel metodológico, ¿verdad? De que, por ejemplo, algo que comúnmente suele pasar en muchos debates también es que una posición en un cierto tema, para ser verdadera o para ser plausible, puede que en algunos casos asuma la verdad de una tesis filosófica en otro dominio, como por ejemplo en este caso, una tesis en metaepistemología estaría presuponiendo una cierta tesis en filosofía del lenguaje. Entonces, ¿qué es el punto? Una cierta estrategia, una cierta heurística para analizar proposiciones, para propuestas filosóficas, sería precisamente refutar la tesis en el otro dominio, porque por modus tollens, si hay una dependencia, efectivamente, la tesis se caería, ¿verdad?
O sea, como en este caso, si efectivamente la tesis del lenguaje que presupone es falsa o, digamos, es implausible, ¿verdad? O parece tener bastante contraevidencia, entonces, por consecuencia, digamos, la tesis que presupone esa otra tesis en filosofía del lenguaje también va a, digamos, a acarrear la misma propiedad, ya sea, no sé, falsedad o implausibilidad o cuestiones por el estilo, si es que la presupone genuinamente. Voy a decir Entonces, una, ¿sí? disculpe, interrumpo otra vez, pero No, no, pero, è una cosa simple, pero creo útil, ¿no? Durante, insomma, la segunda metà del siglo passato, ¿no? Pasaron algunas cosas en filosofía del lenguaje, da la posición dammetiana, que era muy fuerte, en particular en Inglaterra, ¿no? Que presupone que, decime, en historia de filosofía con Descartes, más o menos, entra la epistemología como cuestión central de la filosofía, o sea, como una suerte de ajá, filosofía prima, como era la ontología para Aristóteles, ¿verdad? Y después, ujú, con la revolución linguistic turn, la filosofía del lenguaje diviene el marco dentro el cual hacer epistemología. Pero será ajá, precisamente cuando llega en la ciencia cognitiva que la cosa se despega. O sí, sea, teoría del conocimiento para fuera del lenguaje, van contra las intenciones fundamentales o originarias de los filósofos del lenguaje que hacían epistemología dentro del análisis del lenguaje. O sea, sí, cuando la ciencia cognitiva llegan, muere el behaviorismo, todo esto, ujú, etcétera, etcétera, entonces se habla de conocimiento animal, se llama de conocimiento para fuera de ajá, los usos lingüísticos, etcétera, etcétera, y ajá, se genera toda una otra serie de problemas que no, eran invisibles para así decir una epistemología fundada ajá. sobre el uso lingüístico. Sí, sí, claro, claro. Sí, no, no, concuerdo, me parece sumamente relevante Entonces, lo que es está un diciendo. punto sí muy central, creo esto. Sí, sí, Simple, pero que de hecho pasó. sí, sí, en efecto, concuerdo completamente. Bien. Em, bueno, una tarea metaepistemológica de los epistemólogos, em, perdón, una tarea metaepistemológica que este tipo de epistemólogos, o sea, los que defienden este tipo de análisis, em, es articular cómo deberíamos entender efectivamente el importe evidencial de ambos patrones de uso, como por ejemplo patrones de uso del término conocer en el soporte de análisis semánticos, como por ejemplo, bueno, específicamente de condiciones de verdad, y análisis semánticos en establecer la naturaleza de los referentes de los términos que, que entran en juego en ese tipo de análisis, ¿verdad? O sea, efectivamente, eh, como está más presente, bueno, digamos, eso se conecta mucho con el tema que se discute al final del artículo, que es la relevancia de los estudios que se están haciendo en filosofía experimental, pero bueno, en este caso específicamente en epistemología experimental, que es como la manera en que contemporáneamente, la manera contemporáneamente más sólida que tenemos para lidiar con este problema de cómo entender, o más bien, la manera más sólida de ofrecernos herramientas para lidiar con este problema de cómo entender el aporte evidencial para el análisis de ambos casos, que proveen, por ejemplo, los patrones de uso tanto en hablantes folk, digamos, del layman, como en expertos. Una segunda respuesta epistemológica, o sea, que ya no es la del análisis semántico a esta pregunta, es una que al rellenar el esquema, ese conoce que P, sí, solamente si alguna condición, es aquella que sostiene que es lo que estamos haciendo es un análisis sobre los conceptos, ¿verdad? Efectivamente expresados por el esquema. Obviamente esta respuesta, ¿verdad? Es, por ejemplo, característica de Williamson, y esta, esta es la que defienden sobre todo aquellos autores que consideran que la filosofía, en particular la epistemología, está concentrada en la tarea de realizar análisis conceptual. Lo que estamos investigando cuando investigamos, perdón, ¿qué estamos investigando cuando investigamos sobre conceptos? De acuerdo con Jackson, por ejemplo, estamos, perdón, rellenar el esquema sería, si fuese una materia de investigar conceptos, digamos, sería útil para explicar nuestra teoría común o nuestra teoría coloquial del conocimiento por conducto de elucidar nuestros conceptos, ¿verdad? Y obviamente elucidar en el sentido técnico, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente reportar, sino también tienen carácter evaluativo como, bueno, ahí entra ese debate, ¿verdad? Evaluativo característico mínimo, por ejemplo, de erradicar contradicciones, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, sí, puede ser que hayan conceptos coloquiales que en sí mismos no sean consistentes, entonces un trabajo filosófico de este tipo, digamos, tiene una utilidad práctica directa que permite precisamente anotar eso y corregir, digamos, o mejorar el tipo de conceptos que comúnmente usamos. O quizás, cuando estamos investigando,
perdón, o quizás estamos investigando lo que está involucrado en la posesión de alguien o en el uso de cierto tipo de concepto. Una caracterización de este tipo, tanto de la filosofía como por extensión de la epistemología, ha sido sujeto de, ¿verdad?, bastante criticismo por Williamson. Una línea de argumento que Williamson sostiene, digamos, plantea una analogía entre la filosofía y la física, ¿verdad? Vimos hace un tiempo. La física igual también completa esquemas del idioma en cuestión, pero no, digamos, no hay ninguna plausibilidad de que los físicos estén investigando simplemente palabras y conceptos. Y entonces el punto es que por paridad de razonamiento no hay claridad por qué habríamos de entender que los epistemólogos o los filósofos en general deberían verse solamente como investigando palabras o investigando solo conceptos, como investigando propiamente el objeto de fondo, que sería conocimiento, de una manera más robusta de cómo los físicos también investigan palabras o conceptos, ¿verdad? O sea, efectivamente, Williamson es muy dado a este tipo de líneas de argumento que me parecen, o sea, son muy útiles, digamos, también. O sea, que hay una heurística subyacente interesante, en efecto. O sea, como plantear efectivamente que en el tema en discusión no hay, no parece, cuando menos prima facie, haber una distinción significativa en cuestión, digamos, en el dominio en cuestión, por lo cual la asignación del predicado no parece ser razonable, perdón, la diferencia en la asignación del predicado no parece razonable. O sea, ¿por qué en un caso diríamos, aquí el predicado sería, yo qué sé, se ocupan solo de palabras, en un caso, y en el otro no, cuando parece que no hay una diferencia sustantiva en este respecto sobre lo que cada uno hace? O sea, podría verse simplemente como parte de la tarea. No es una razón suficiente para pensar que es lo único a lo que se limita la tarea. Y bueno, en último lugar, hay un tercer tipo de análisis, que es el análisis metafísico. Como lo pone Sosa, cuando analizamos el conocimiento, nuestro punto objetivo es un fenómeno, perdón, nuestro enfoque es un punto objetivo que necesita, no necesariamente, más bien, que no necesita ser una expresión y tampoco un concepto. Nuestro enfoque es en realidad un estado que las personas sostienen o un acto que ellas realizan, ¿verdad? Esta cuestión del perform también, ¿verdad? Es como muy contemporáneo, ¿verdad? Este fenómeno, cuya ontología ahora queremos, es lo que ahora queremos investigar, o ahora entender más propiamente. ¿Cuál es la naturaleza de este estado o este acto que nos interesa y cómo es que se fundamenta? Otra vez también, ¿verdad? Me gusta mucho el uso de los términos que hace Sosa, porque también son como, o sea, como lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? O sea, muy, muy contemporáneo. O sea, estas dos cosas, ¿verdad? Son como el 70% de la filosofía hoy en día, pero o sea, son muy populares. En virtud de qué es algo actual cuando es actual. Dado eso, digamos, ostensiblemente, al completar el esquema, uno puede tomarse a uno mismo como estar involucrado en ya sea análisis semántico, análisis conceptual o análisis metafísicos. Hay un rol importante para la metaepistemología aquí en, obviamente, pues, desentrañar cuáles son las interrelaciones posibles, ¿verdad?, entre los diferentes tipos de proyectos que hay. Que bueno, igual, como hemos discutido en otros casos, o sea, no me parece que haya una razón adecuada para pensar que son excluyentes. Perfectamente podría ser el caso y podríamos identificar casos particulares que entran en cada una de estas categorías. O sea, podría ser una umbrella, ¿verdad? O sea, podría pensarse que los diferentes tipos de análisis aún así califican como análisis epistemológicos. Bueno, y que hayan instancias también. Y una cuestión metaepistemológica, más allá, digamos, es que así como bien podemos preguntar cómo lo que mencionábamos ahora, cómo los análisis semánticos deberían informar los análisis metafísicos, también podemos preguntar cómo los análisis conceptuales pueden informar tanto los análisis semánticos y los análisis metafísicos. Para una discusión, bueno, bla, bla, eso, ¿no? Bueno, entonces este punto que también me parece muy importante, ¿verdad? Que es mucho más reciente, pero cada vez toma, perdón, cada vez toma más relevancia en las revistas y demás, que es el uso y la importancia que se le está dando a resultados experimentales en epistemología. Ahora sí, bueno, se utilizan muchas ciencias diferentes. Algo que igual es muy importante es que no solamente se están utilizando técnicas clásicas, sino que cada vez más vemos artículos publicados. Por ejemplo, Daily News pasa publicando artículos cada vez que salen, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero digamos, y pasa invitando a los autores y demás, que utilizan Big Data, por ejemplo, para analizar bases de datos, de cómo proceden diferentes variables, cómo procede, por ejemplo, la cantidad, no solo, digamos, para cuestiones básicas como
la cantidad de citaciones y no patrones de argumento también, ¿verdad? O sea, hay estudios ahí que han, o sea, hay toda una discusión experimental sobre, por ejemplo, hay diferencias a la hora de argumentar, o sea, en los patrones de argumentación entre hombres y mujeres, ¿verdad? Es una cuestión un poco contenciosa, pero en principio se supone al final que no, ¿verdad? A nivel de replicación no, etcétera. Pero bueno, entonces el punto es que eso nos da un importe evidencial sumamente importante, ¿verdad? Puede que alguien, también está la discusión como de corte más ontológico sobre si este tipo de investigaciones siguen siendo o no siguen siendo filosofía en cuanto al método. Pero digamos, lo que yo creo que no podría negarse es que claramente tienen relevancia, por ejemplo, para los tipos de análisis que estábamos discutiendo antes. Porque muchas, o sea, el punto es que muchas de las cuestiones que previamente al uso de métodos experimentales tomaban como evidencia básicamente juicios intuitivos, ¿verdad? O sea, generalizaciones, yo qué sé, como, que alguien dice, ok, bueno, es que ese es el concepto coloquial de tal término, digamos, de, yo qué sé, de conocimiento, pero la base evidencial sobre la cual dice que ese es el uso coloquial, ¿qué es? Digamos, es básicamente sentido común, digamos, es sentido común o era intuición, ¿verdad? O sea, que lo que el filósofo en cuestión pensara que le está atribuyendo, digamos, o que tiene razón para atribuirle al público en general. En cambio, en este caso, digamos, es una manera de reforzar la base evidencial con la cual se pueden hacer ese tipo de estudios. O sea, yo creo que por lo menos ese tipo de aporte no puede estar sujeto a discusión, o sea, porque ese tipo de investigaciones previamente solamente hacían uso para justificar, digamos, de que yo que sé, que el lector concordara intuitivamente o en cuanto a sentido común, que ese es el sentido coloquial del término, ¿verdad? Por ejemplo, en las diferentes instancias. En cambio, ahora, el uso de estas herramientas nos permite constatar directamente con datos masivos si efectivamente ese es el uso coloquial del término o no. Yo creo que eso es muy ¿Sí? importante también porque el instrumento es lo mejor que tenemos para decidir la cuestión filosófica central del papel de los expertos en la determinación de las áreas de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero ahí, digamos, ya estamos entrando en el tema más como de corte, digamos, de si efectivamente, yo qué sé, como recabar datos de consenso entre expertos, efectivamente es justificación para decir, yo qué sé, esta teoría filosófica es correcta y esta otra no, ¿verdad? Sí, está un poco más allá. Lo que quiero decir es que en los expertos se pueden reconocer patrones de argumentación que no se reconocen en el hablante medio Ah, ok, relativamente sí, sí. a determinado tópico. Y Ah, sí, eso sí, nos sí, puede de acuerdo. brindar argumentos para decidirnos en favor del discurso del experto, ¿no? De cada manera te da una base de datos sobre la cual hacer así, inferencia y trabajar, ¿no? Intentar decidir la cuestión de qué papel atribuir a los expertos en un determinado ámbito. Sí, sí, O sea, concuerdo. hay datos ahí, ¿no? Que nos dan determinadas posibilidades argumentativas. Sin los datos no la tendremos, creo. Sí, no, concuerdo. Solo que, digamos, obviamente sí, o sea, relacionados al tema de que efectivamente, o sea, como esa discusión que igual se conecta con la epistemología del desacuerdo, que alguna gente pretende, yo qué sé, como algo como los resultados de las encuestas de field papers puedan, o sea, reflejan, bueno, obviamente podría hacerse más detalladamente y demás, reflejan algún tipo de evidencia relevante para esos debates, ¿verdad? ¿O no? O sea, esa discusión, o sea, yo qué sé, decir que el Ajá. 70% de Mm. los metaeticistas son cognitivistas, ¿es evidencia o no es evidencia en contra del no cognitivismo, digamos? O a No, favor del non è, cognitivismo. non en este, no, 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 no la entiendo en este sentido. No la entiendo en este sentido. Entiendo la divergencia porque en el pattern de reflexión, para así decirlo, en la argumentación que te da un experto sobre un tema y que te da un non experto sobre un tema. Sí, no, con eso concuerdo, por Esto, supuesto. sì, 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 sì. No, claro que no se puede, no, ya se entraría para así decir, la paradoja freudiana, ¿no? Que parece bueno a todos, entonces va bien. No existe, ¿no? Porque va contra el concepto de verdad, la base. Sí, sí, solo que, bueno, sí, sí, en efecto, solo que, bueno, digamos, en otros ámbitos, sí vemos que suele, por lo menos a nivel sociológico, además, sí atribuirse un peso a consenso, ¿verdad? Como, por ejemplo, en cambio Sí, climático y demás. Como, sí, o sea, sí, apelar a que yo qué sé, el 97% de los cientistas, bueno, científicos del clima están de acuerdo en que, aunque digamos la persona evaluando, discutiendo esos temas, no sepa nada de cambio climático, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente hay claro. un tema de que, Claro que tiene un peso, toda la estadística tiene un peso e importancia, tiene un peso e importancia, pero nell'ambito de la teoría, nell'ambito della teoria
donde se tiene que establecer se funciona uno o la otra, creo que sea un poco diferente la cosa. En el discurso del lenguaje común, el significado de los términos tiene más peso porque se Ajá, presuponemos fuertemente que el significado de la palabra es el uso común, ajá, entonces el hecho que casi todos lo usen así es ya la demostración que es el significado. ajá, ajá. Pero esto depende de una teoría previa del significado. Sí, sí, claro, claro. Sí, digamos, en ese tipo de análisis, sí. La pregunta es, como ya en nosotros que son más de carácter como evaluativo de la verdad de los términos, Ujú. no solo del significado, ¿verdad? Porque sí, Sí, efectivamente, sí. Si a uno lo que le interesa decir, este es el significado coloquial, pues obviamente, y pues recabar datos. obviamente el hecho que todos lo usen así o casi todo Ajá, ya es prueba. sí, Ujú. claramente. Pero no, no en casos donde la pregunta es correcta, digamos, yo qué sé, es verdadera esta tesis, ¿no? Es, el hecho de que la gente lo piense no necesariamente implica que lo sea, ¿verdad? Sería como No, hacer una falacia populum o algo por el estilo, ¿verdad? Podría incluirse ahí. sí, 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 claro, claro, claro. Bueno, entonces, algo importante aquí, que hay dos ejemplos importantes de, o resaltables, de experimentales, digamos, que entran, perdón, digamos, algo importante es que se le ha dado mucha discusión, que es que algunos resultados experimentales entran en tensión con posiciones comúnmente asumidas en la epistemología ortodoxa o en la epistemología mainstream. Como por ejemplo, dos casos que son el de las apuestas cambiantes y el de las creencias inseguras. En el primer caso, los resultados experimentales, bueno, pero claro, aquí hay un problema también, digamos, que no es tan sencillo, o sea, digamos, una variable adicional a tomar en cuenta también, que eso también ha sido discutido bastante, sobre todo a la luz de la crisis de replicabilidad en psicología, es que no es simplemente como yo que sé, que una cierta tesis la sostienen los epistemólogos ortodoxos o mainstream, y luego llega un resultado experimental y lo contradice, y entonces, yo que sé, por ejemplo, hay que mandar al carajo la tesis previa y decantarse por el resultado experimental, porque, como también ha pasado y se ha discutido bastante, con muchos resultados de la filosofía experimental, ha habido una crisis importante de replicabilidad. O sea, hay un montón de papers, incluyendo varios de Weinberg, que eran así como papers clásicos cuando empezó a surgir esto a inicios de los 2000, que tienen muy poca replicabilidad. ¿Verdad? Entonces, digamos, está esa variable adicional. O sea, no es simplemente que el resultado experimental entre en tensión, sino que fundamentalmente que sean resultados experimentales fuertemente corroborables, como los hay, por ejemplo. Común, digamos, de las áreas más estudiadas son las diferentes variaciones de los assessments de los casos Getir, que ahí sí hay muchos resultados con corroborabilidad, digamos, y ahí entonces sí ya podría entrar en juego este tema, digamos, de la atención. Pero digamos, lo que quería mencionar era simplemente que no es simplemente como que, ok, mira, citamos el artículo que hizo un experimento y ya esto se evidencia o es algo importante para rechazar la posición previa, porque perfectamente, o sea, previamente habría que analizar si el experimento es replicable o no, etcétera. Si tiene, cuánta significancia estadística tiene o no, etcétera. Bueno, entonces el punto es que resultados experimentales, en el caso de las apuestas cambiantes, de manera sorprendente no corroboraron un dato clave en el uso al cual apelan los defensores del contextualismo epistémico. Eso es como, por ejemplo, paradigmáticamente Keith Ross, que, perdón, que se basaban, digamos, en el pensamiento de que en casos de tipo banco es, digamos, adecuado atribuir conocimiento a apuestas bajas, pero no a apuestas altas. Críticos del contextualismo generalmente aceptaron este punto acerca de los patrones de uso, a la vez que, digamos, desafiaban el razonamiento a partir de ahí hacia una semántica contextualista para conocer, ¿verdad? Pero digamos, el punto es que, digamos, estaban de acuerdo con los proponentes del contextualismo en que había una diferencia en las atribuciones eh, de sentido, dependiendo de si era una apuesta de alto riesgo o una apuesta de bajo riesgo. En el caso de, digamos, de si la persona conoce o no conoce el resultado, ese es lo que estaba variando, digamos. Pero no obstante, el punto es que, a diferencia de eso, de ese consenso, digamos, entre los ortodoxos, bueno, entre los mainstream, los resultados de experimentos epistemológicos tempranos reportaron que los participantes estaban similarmente inclinados a atribuir conocimiento a lo largo de los diferentes tipos de apuestas cambiantes, tanto en casos de alto riesgo como de bajo riesgo. Y bueno, hay una discusión posterior. Otro tipo de resultado sorprendente de epistemología experimental concierne igual a los casos Gettier, y en dos maneras distintas. La intuición Gettier
por ejemplo, de que un cierto sujeto carece de conocimiento, es altamente sensitiva al background cultural. Bueno, ese es uno de los papers que mencionaba que es bastante polémico, polémico en cuanto a replicabilidad. En particular, Weinberg y los otros autores estudiaron reportes de resultados que indicaban que las personas comunes del este y del sur de Asia, que, más bien que tengan cuando menos un background cultural de sociedades del este y del sur de Asia, estaban inclinados más que sus contrapartes de Occidente a atribuir conocimiento en casos de Gettier estándar. ¿Okay? Pero este paper generó mucho debate sobre cuál es la relevancia filosófica de esos resultados, que obviamente llevó a más estudios experimentales. Y entonces el punto, por ejemplo, es que hay un artículo también muy famoso de Macquarie y otros autores que presentaron evidencia de que la intuición de Gettier, por el contrario, era prácticamente invariante a lo largo de 4 culturas que hablaban diferentes idiomas, que era la de Brasil, la India, Japón y Estados Unidos. Entonces, bueno, obviamente, como pasa en otras disciplinas, como en ciencias sociales, también es muy común este tipo de situaciones también, ¿verdad? O sea, el problema de replicar ciertos resultados. Entonces hay que tomárselo ahí con un grano de sal. O sea, antes de simplemente llegar a concluir que, okay, que este resultado experimental de banca cierta posición filosófica, etc. De manera relacionada, ahora un resultado muy bien corroborado en epistemología experimental concierne los juicios de las personas comunes sobre los casos de graneros falsos, los casos de Gettier de granero falso. En casos de granero falso, los referidos también como de suerte en medioambiental, como defendidos paradigmáticamente por Duncan Pritchard, el problema es que hay una falta de seguridad, digamos, en la creencia objetivo del sujeto. Y eso, digamos, se debe fundamentalmente a que el sujeto está situado en un ambiente epistémicamente riesgoso. Eso, digamos, riesgoso en el sentido de que está situado, más bien, está cerca de posibilidades de error, más bien, está muy cerca de posibilidades de error alternativas, ¿verdad? Ese, digamos, el caso que tiene era simplemente, yo que sé, o sea, como uno básico, la persona va ahí por la carretera, ¿verdad? Y yo que sé, hay una serie de graneros a la derecha, ¿verdad? Y entonces, el punto es que todos son graneros ficticios, o yo que sé, son un cartón que parece real o algo por el estilo, o sea, el punto es que son ficticios, excepto uno, que sí es el verdadero. Entonces, digamos, la persona vuelve a ver el granero, vuelve a ver un granero, y entonces dice, ah, mira, aquí hay un granero, y entonces supongamos que específicamente sí vio el granero que era verdadero. Pero entonces, digamos, la pregunta es, ¿tiene o no tiene conocimiento de que vio un granero realmente o no? ¿O es un caso Gettier tradicional? Digamos, el punto es, bueno, eso genera bastante discusión, pero digamos, el punto es que muchas personas suelen pensar que es un caso Gettier porque aunque la persona sí vio el granero real, fue por pura suerte del ambiente, perfectamente, o sea, no hubo nada específicamente, por ejemplo, en su proceso de justificación que lo llevara a que su creencia tuviera mayor probabilidad de verdad. Perfectamente pudo haberse equivocado y haber visto cualquiera de los otros 90 graneros que estaban ahí que eran falsos. Entonces, digamos, eso, digamos, es como el racional detrás de por qué algunas personas piensan que eso no es un caso constitutivo de conocimiento, precisamente por la cuestión de que es un ambiente riesgoso. Y bueno, así hay muchos otros ejemplos interesantes. O sea, me parece un tipo de caso Getty interesante. Entonces, mientras que una posición común en epistemología mainstream es que una creencia se queda corta de ser conocimiento, probabilidad que es insegura, o sea, que es una creencia que muy fácilmente pasa a ser incorrecta, estudios en epistemología experimental, en cambio, han ido en contra de esta ortodoxia. Por ejemplo, experimentos de Colasso y otros autores, Turby, Walter y Blau, y además otro estudio de Turby reportaron que los participantes, o sea, el layperson, estaban más inclinados que no a atribuir conocimiento en casos de falsos graneros. Ojo, y digamos, ojo la diferencia, ¿verdad? O sea, la mayoría de un 80% de participantes registraron esta visión en el artículo de Turby. O sea, que sí, que no coincidieron y que fuera un caso Gettier. O sea, que consideraban que sí era conocimiento. Resultados experimentales en epistemología también obviamente levantan preguntas metaepistemológicas. Una pregunta como esa concierne el alcance bajo el cual estos hechos sobre nuestros patrones de uso de conocimiento en realidad deberían informar nuestras teorías epistemológicas. Otra pregunta metaepistemológica relacionada tiene que ver con el rol de la intuición, obviamente, que bueno, eso ya lo hemos discutido mucho, tiene relevancia con el alcance de que el alcance que se supone que, digamos, los resultados experimentales deben tener al testear
las intuiciones de personas comunes y de expertos sobre estos casos. Y una tercera cuestión tiene que ver, obviamente, con el peso comparativo que deberíamos darle a los juicios de las personas comunes sobre estos casos. Y ahora, obviamente, el último punto que es relevante es que también está la alternativa, digamos, que defiende Williamson, que es lo que se conoce como el reply del experto, ¿verdad? La respuesta del experto. Que eso tiene, o sea, es una alternativa interesante, creo que también se prestaría como para más Y estudios. de hecho, si quiere, un día ne hablamos en relación a la reedición de Ajá. Philosophy Ah, of bueno, Philosophy, que hay una podríamos... respuesta a la filosofía experimental exactamente en relación a Sí, esto, la burden of proof and philosophical expertise, ¿no? sí, sí, claro, me parece. O sea, Que si quiere toca, podríamos, sí. o sea, no podría como para la próxima semana que nos ocupáramos de eso. Yo te digo, se puede la próxima semana, el problema es que está inmediatamente antes del lunes que empiezo el curso, Ah, sí, cierto, sí. que será el primo día de curso con muchas personas, porque introducción es entonces un poco más difícil, pero la Ajá. siguiente quizás ya sí. Ah, bueno, sí, Toca exactamente este argumento, lo que decía antes, ¿no? El papel del experto y cómo se usa en la otra ciencia, por ejemplo, experimentos mentales ajá, que guían la física, etcétera, etcétera, ¿no? El ascensor de Einstein, etcétera, etcétera. Y si ahí, ¿no? Decimos, entre comillas, tipo de intuiciones condivisas por los expertos tienen que ser atribuido más peso que sí, decimos a un pool de personas más amplio, ¿no? Decimos comunes. sí, sí, sí. Sí, no, entonces, dejémosla, por ejemplo, contingentemente para 2 semanas, o si no, para después, si no, no pudiera, porque sí, claro, o sea, me parece tremendamente relevante discutir eso. Sí, Bueno, es muy interesante porque también un núcleo de debate sobre el papel de la filosofía experimental y hasta qué punto, ¿no? Los experimentos mentales pueden ser una vía confiable de hacer filosofía ajá, en ajá. general. Sí, 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 concuerdo, concuerdo. O sea, bueno, entonces, sí, sí, dejémoslo contingentemente para dentro de 2 semanas. Yo creo que sí. La próxima más difícil porque el lunes empiezo col curso, ¿verdad? Y probablemente estaré ya alistando cosas. Entonces, pero la siguiente ya creo que sí. Ok, ok. Bueno, entonces, lo último que iba a decir sobre esta sección era eso, sí, simplemente, ¿verdad? Que la respuesta a lo que plantea ahora es que los juicios efectivamente de los expertos, en este caso de los filósofos, son más confiables que los de las personas comunes porque los expertos tienen, como en cualquier otro campo, o sea, es plausible esto, ¿verdad? Tienen un entrenamiento que les hace ser más sensitivos a las variaciones de los casos en cuestión, como podría ser lo del falso granero, ¿verdad? O sea, que una persona que no tiene esa formación o no está tan empapada del asunto podría pasar por alto cuestiones que realmente constituyen efectos que distorsionan el resultado. Vamos a ver, discutamos un par de cosas de las otras secciones, porque efectivamente, como pensé, no iba a dar tiempo de ocuparse de la mayoría de cosas. Eh, bueno, es que este es Es lindo importante, este pero es que artículo, este es el debate clásico. ¿Qué pasó? Es lindo, muy lindo este artículo. Sí, sí, me parece que es bueno, en Central, efecto. es Y lo central, que me gustó se es tiene que eso. aprenderlo. ¿Ah? ¿Verdad? No digo, se tiene que aprenderlo, es central, por muchos, se cruzan muchas cuestiones ahí. Sí, sí, claro. Y me gustó mucho eso de que, bueno, es que lo acaban de estrenar como el 9 de marzo, ¿verdad? Entonces, digamos, efectivamente se nota que sí está muy bien informado y la bibliografía también, o sea, es muy, muy actual, porque Sí. la mayoría de recursos son como de unos cuantos años atrás y entonces se enfoca mucho en solo este primer tema, pero este está dando una caracterización más amplia. Por ejemplo, están metiendo este debate, que este también es mucho más reciente, sobre las diferentes formas de interrelacionar. Bueno, lo que queda, discutamos este tema, digamos, que es la forma en que se relaciona la, la epistemología mainstream con la epistemología formal. Ese es un tema obviamente en boga muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, los estudios de creencias en el sentido tradicional de los epistemólogos con el estudio de las credences de los epistemólogos formales? Que nuevamente, como siempre menciono, no hay un término adecuado para credence, pero entonces sería grados de creencia. Solo que, digamos, claro, el punto es que en español decir creencia y grado de creencia ya dice digamos, ya da a entender inmediatamente que son, digamos, un mismo tipo de cosas, ¿verdad? O sea, que en este caso es un mismo objeto, que sería creencia, pero parte del debate precisamente es que hay autores que sostienen que son dos estados mentales diferentes, etcétera, ¿verdad? O sea, que las creencias no son creencias. Bueno, eso es lo que se discute en toda esta sección, ¿verdad? O sea, que el punto es que, en principio, bueno, no solo es que se empleen dos términos distintos, es que puede ser que sean dos estados distintos, que en español no hay un término adecuado para capturar eso. Entonces, bueno, discutamos un par de cositas sobre esto, que
bueno, el punto es que uno de las, bla, 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 bueno, sí, que tú digamos, el punto es, de las cuestiones que más dividen en la epistemología contemporánea, considera la gran granularidad del fenómeno psicológico objetivo de interés. Algunos objetos, bueno, suave, paréntesis, que por cierto, creo que Felipe nos ha dicho algo hace rato. ¿No querés decir algo, Felipe? No, estoy analizando y escuchando bastante. Sí. Ok, Sigan, ok. sigan. La granularidad, ¿ok?, de estos fenómenos psicológicos. Algunos proyectos en epistemología, como los análisis tradicionales, hacen uso principalmente de creencia y cuestiones relacionadas, ¿verdad? De falta de creencia, suspender el juicio, etc. Todas las cuales son comparativamente, digamos, de un grano grueso, podría decirse, en comparación con los credences, que son el fenómeno objetivo psicológico de los epistemólogos bayesianos, fundamentalmente, que suelen considerarse, digamos, de un grano fino y precisas, y que representan la probabilidad subjetiva de un pensador, digamos, o la confianza con respecto a una cierta proposición. Entonces, la investigación metaepistemológica ha generado mucha discusión, ¿verdad? Eh, Hay algunos que son eliminativistas hacia alguno de los dos lados, como por ejemplo Jeffrey y Pettigrew sostienen que las credences sí existen, mientras que las creencias propiamente no lo hacen. Por ejemplo, Holton sostiene más bien que las creencias son el estado mental que existe, digamos, y las credences no. Vamos a ver. Pues sí, los eliminativistas son minoritarios. Bueno, ahora sí, eso también es importante. Que algo más común no es el eliminativismo, sino la posición, digamos, como los intentos de fundamentar la una en la otra, ¿verdad? Que es lo que podría denominarse dualismo de la creencia y credence. Bueno, digamos, no hay un término igual, ¿verdad? Dualismo de la creencia y el grado de creencia. Pero es que nuevamente da la impresión de que es muy concreto. Bueno, entonces sí, ¿verdad? Hay gente que sostiene que los credences son un tipo de creencia o que pueden ser explicados, que esta cuestión de ser explicado igual, ¿verdad? Está muy en boga, en términos de o ser reducidos a creencias. O si no, lo contrario, las creencias son, pero digamos, esto me parece, no, en efecto, digamos, sí se puede. O sea, que las creencias son una especie de credence, ¿verdad? Como por ejemplo, la respuesta más básica es simplemente, ¿verdad? Por definición, las credences obedecen las normas de la probabilidad. Simplemente una creencia es el grado máximo de una credence, ¿verdad? O sea, es el grado 1, cuando tenemos certeza de un credence. Vamos a ver. Bueno, entonces sí que pueden ser explicados en términos de, o que pueden ser reducidos a, etc. Y bueno, obviamente invitando a Williamson, el punto es que el primer tipo se denomina belief first y el otro se denomina credence first. Y bueno, hay mucha discusión contemporánea al respecto. È molto interessante. Io credo che se uno tiene un modello, diciamo, de funzionamento della mente, de formación de conceptos de tipo connectivista, ¿no? Con Ajá. hidden layers. Entonces tendremos de alguna manera que considerar la creencia como algo que de alguna manera superviene, decimos, a una organización de datos, ¿no? Relativamente a percurso neural, etcétera, que gracias precisamente al repetirse de situación análoga, ¿no? Generan credences. Lo que se genera originalmente son credences, sobre el cual superviene el belief, puede ser, ¿no? Si uno tiene una posición más conexionista, yo creo que tendería a esto. O sea, a segunda de los trazados neurales, ¿no? que estamos más acostumbrados, se tendría a formar las credences. Podría ser así, imagino que puede Bueno, y me ser. parece una conexión. Sí, no, digamos, concuerdo, pero digamos que además me parece una conexión interesante con, digo, obviamente con los debates de ciencias cognitivas y demás. O sea, Sí, ahí va además, directo, yo creo que ahí hay un link muy importante. sí, claro, claro. Por cierto, bueno, vamos a ver un toque. Bueno, no, terminemos esta parte aquí. Vamos a ver una cosa. Bueno, que Sturgeon sostiene una distinción entre formal e informal, además, que lo que genera, digamos que ahorita vemos esta matriz, ¿verdad? Que puede considerarse una distinción metodológica y no se alinea, digamos, claramente con la distinción anterior de creencia y credence en cuanto a granularidad. Aunque obviamente hay trabajo informal en epistemología acerca de actitudes, digamos, de grano grueso. Un ejemplo es el trabajo clásico del problema de Gettier y
los análisis de creencia verdadera justificada, también hay trabajo informal en epistemología, o sea, esto es importante, también hay trabajo informal en epistemología sobre actitudes finas. Por ejemplo, Sosa es un ejemplo de eso. Un ejemplo que Sturgeon sostiene es el letter sobre la confianza comparativa. Igualmente, algunos proyectos en epistemología usan métodos formales para explorar la epistemología de la creencia, como claro, ese polo que es muy famoso, y más típicamente la epistemología, obviamente, de los creencias. Y entonces aquí está la matriz esta, en términos de granularidad y metodología. O sea, un apareamiento de granularidad y metodología. Entonces lo que sostiene es, por ejemplo, que se puede representar de la siguiente manera, ¿verdad? O sea, hay trabajos informales sobre cuestiones de grano grueso, ¿verdad? Que es, por ejemplo, trabajo informal sobre, la creencia y su revisión, pero también hay trabajo formal, que sería trabajo formal sobre, por ejemplo, la creencia racional y su revisión, como esto comúnmente lo hace más bien la lógica, ¿verdad? No tanto la probabilidad, sino efectivamente todo el campo que concierne a la, sí, a belief revision, digamos, o a las lógicas no monotónicas más ampliamente, ¿verdad? Porque hay lógicas no monotónicas que no son belief revision, digamos, y que igual trabajan este tema. Pero también tenemos el caso de grano fino, que es informal, que es, digamos, un poco menos común, me parece, que tiene que ver con la confianza racional y su revisión. Y luego, también el caso formal, este es el clásico, ¿verdad? O sea, esto es lo que solemos denominar epistemología formal comúnmente. Bueno, más específicamente, más adecuadamente es epistemología bayesiana, que es un subconjunto, obviamente, de la epistemología formal. Ok, un último par de cosas. Bueno, por cierto, si cambio, un segundo. Si cambio, ¿lo ven? No. Que cambié de pantalla, ¿no? Sí, Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, que quería enseñarles este artículo, por ejemplo, que también, por ejemplo, ustedes lo publicaron en Daily News, ¿verdad? Esto yo creo que lo habíamos discutido en algún momento. Vean, el presidente de hace unos meses, que habla, por ejemplo, de la evidencia de un cambio probabilístico en filosofía. Es un artículo reciente de Nob y otros autores que trabajan mucho en estos temas, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, vean, aquí está el gráfico de la evolución, o sea, pero digamos, vean los años, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de décadas, o sea, estamos hablando de, vean cómo estaba el asunto, digamos, ok, como el uso de métodos formales, digamos, del 2005 al 2009, así estaba la lógica, y del 2015 al 2019, el uso de lógica, digamos, vean que más bien disminuyó un poquito. En cambio, de 2005 a 2009, el uso de probabilidad era bajo, o sea, menos como un 2,7, una cosa así, de los papers en epistemología formal usaban probabilidad, y vean que subió enormemente, casi se triplicó, solo en estos 4 años, ¿verdad? O sea, entre el 15 y el 2019. No recuerdo por qué no, o sea, hay un periodo ahí en blanco, pero bueno, digamos, el punto es que por lo menos, vea, solo en estos años totalmente recientes, la probabilidad está generando, más bien, el uso de herramientas probabilísticas está generando un incremento enorme. Entonces, bueno, digamos, este es un ejemplo de epistemología experimental sobre la epistemología formal, que ofrece luz, por ejemplo, para, no solo, digamos, para una cuestión puramente filosófica, sino también institucional y académica, porque algo que, bueno, también se ha discutido mucho aquí en Daily News, que le prestan mucho, bueno, aquí hay noticias interesantes, es la discusión sobre qué métodos formales se deberían enseñar en filosofía, ¿verdad? Porque, digamos, en muchos departamentos, o en la mayoría de departamentos a nivel mundial, no solo analíticos, como por ejemplo el nuestro también, cuando se habla de enseñar métodos formales, históricamente ha sido enseñar lógica y pare de contar, ¿verdad? Pero contemporáneamente eso no ofrece las herramientas adecuadas a los estudiantes para involucrarse, por ejemplo, en muchos de los debates que la filosofía contemporánea lleva, porque muchos de esos debates, por ejemplo, involucran teoría de juegos, muchos de esos debates involucran probabilidad, muchos de esos debates involucran otras herramientas de teoría de la decisión o involucran programación, por ejemplo, etcétera. Entonces, digamos, estos son, por ejemplo, puede verse como evidencia, digamos, bueno, sí, evidencia de que deben haber también cambios curriculares, por ejemplo, de que deben ofrecerse cursos de otros métodos formales distintos de la lógica en los currículos de filosofía, por ejemplo. Bueno, cuestiones por el estilo. Vean, aquí está más ampliamente, ¿verdad? Muy interesante. Por ejemplo, vean los incrementos, digamos. Vean el incremento de teoría de la decisión y teoría de juegos, ¿verdad? Además de probabilidad, estadística también ha crecido y el modelado causal, ¿verdad? Entonces, digamos, esto muestra tendencias muy importantes que deberían ser tomadas en cuenta para, por ejemplo, cuestiones académicas. Bueno, entonces... Stavo pensando una ¿Perdón? cosa, que en los años más o menos 2010-2012 ha hecho esto gran paso en adelante
las ciencias del cerebro e inteligencia artificial con esto, ImageNet, ¿no? Neural Ajá, Networks, etcétera, para el reconocimiento de caras, de ajá, patrón argumentativo, ¿no? En términos de inteligencia artificial que se fonda esencialmente sobre training data, ¿verdad? Y ajá. después la previsión que es capaz de hacer la máquina o el reconocimiento que en base a los datos es capaz de hacer la máquina. Y después la máquina hace un upgrading sobre la base de las nuevas respuestas que da, ¿verdad? Y esto Ujú, se considera también un buen modelo de funcionamiento, decimos, computacionalista del cerebro. El uso de la probabilidad y es central. ujú. Entonces, si hacemos ciencia cognitiva y al centro se ven muchas universidades, ¿no? Hay este tipo de estudios sobre la inteligencia artificial. Esto quizá en parte podría justificar esta o explicar en parte este interés para la probabilidad. Yo Sí, creo sí, que claro. el interés para la inteligencia artificial y el machine learning Bueno, sí, claro. Em, ayudó en esta dirección. Fueron precisamente 2010-2012. El paper más famoso creo que es el 2012 sobre sí, ImageNet, Convolutional Neural Networks. sí, digamos, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con eso que está planteando completamente, porque efectivamente, digamos, yo creo que en parte puede tener que ver con el hecho de que lo que se conoce como machine learning simbólico, ¿verdad? Ha decrecido significativamente, ¿verdad? O sea, a diferencia de lo que pasaba, yo que sé, no sé, en los 80s y 90s y demás, la Sí, mayoría del machine learning contemporáneo no es basado en lógica formal, sino en estadística, exactamente. ¿verdad? Exactamente, Eh, exactamente. Y sobre la eh, base delle statistiche hai questi upgrade, ¿verdad? Que redetermina, decimos, las probabilidades en base a nuevas experiencias, a nuevos datos de training, ¿no? Actualiza su capacidad de previsión y su capacidad de reconocimiento. sí, 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 en efecto, digamos, sí, sí, digamos, el punto es que, y la mate subyacente es álgebra lineal y probabilidad y estadística, o sea, no Sí, lógica, digamos, aunque hay gente, o sea, hay sí, como sí, una sí, contrapartida, exactamente, eh, exactamente. básicamente la contrapartida en muchos casos también la está haciendo Stanford desde hace unos años, o sea, como Stanford es como el caso clásico de gente que está trabajando más bien, que desde el inicio ha estado trabajando en machine learning simbólico y también siguen teniendo el programa, o sea, por ejemplo, ellos tienen un programa que es como de ciencias cognitivas, que se llama sistemas simbólicos, que es más bien como el principal en el mundo en estos enfoques. Pero bueno, digamos, el punto es que esa no es la tendencia del mercado, la tendencia del mercado es la otra, ¿verdad? O sea, es el incremento de, por ejemplo, redes neuronales, que, o sea, los enfoques basados en estadística. De Entonces, sí, hecho, sí, todo claro, lo que estoy digamos. viendo de teoría de categorías y conceptos en relación a la informática, pero también modelización del lenguaje natural, va todo en esta dirección, por un 99%. Pero ¿cuál es la conexión, digamos, a nivel aplicado entre teoría de categorías y estadística, por ejemplo? Por ejemplo, ahora, determinamos conceptos a nivel de distribución de palabras en textos en relación a otras palabras, ¿no? Ujú. Entonces le da lugares en espacios conceptuales en base a un training de datos, ¿no? Ajá, También relativamente a su posicionamiento sintáctico en la mayoría de las frases. ajá. Entonces tiene una serie de estadísticas que la palabra recorre no sé cuántas veces con una, cuántas veces con la otra, cuántas veces en esta posición de la frase, cuántas veces en la otra, y te da como en general un ámbito sintáctico y semántico de aplicación. Al aumentar de la base de datos se especifica su utilizo. Las bases de datos son siempre conjuntos de textos, pueden ser más o menos amplios, ¿no? Y sobre la base de esto se pueden calcular la probabilidad de futuras frases, ¿no? O sea, sobre una base de datos consistente, sobre, no lo sé, el comportamiento de los perros, es muy difícil que la máquina te produzca que el perro es rosado o que no es carnívoro. Mentre mucho más probable, tiene una probabilidad, no sé a qué nivel, de aceptar o producir una frase del tipo que el perro es carnívoro, el perro odia los gatos, no sé. Sí, 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 claro. Pero, no, pero digamos, lo que, o sea, no, o sea, sí, o sea, son como características clásicas o, digamos, predicciones clásicas que se pueden hacer un modelo Sí, de ML, pero digamos, la cuestión es, o sea, como, ¿dónde entra en juego en ese proceso la aplicación, digamos, de teoría de categorías? de definir qué son los conceptos. Ujú. Pero, bueno, no, digamos, sería interesante, bueno, sí, no, no. Definir qué Ujú. son los conceptos en términos de
elementos que caen bajo, insomma, un set o una categoría definita de una determinada manera. O sea, Ujú, por ujú. ejemplo, hay dominios relativos al gusto, hay dominio relativo Ajá, ajá. alla esperienza visuale, eccetera, eccetera. Se suddivide l'esperienza di visuale en formas, en colores, etcétera, etcétera, ahí se distribuyen los datos, ¿no? Entonces se Ajá. organizan conceptos en base al tipo de objeto que componen los dominios. Ujú, ujú. Ya que hay dominios con diferentes subdivisiones conceptuales, se llaman álgebra multidimensionales o álgebra con muchas dimensiones. Sí. Ajá. Sí, sería En este interesante. sentido. Sí, es interesante porque se considera también que está en continuidad con el discurso filosófico sobre espacios conceptuales y sobre el Ajá. aprendizaje de conceptos. Sí, 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 claro, por supuesto. Sí, no, no, interesantísimo. O sea, no había visto, digamos, es que esas funciones las había visto en conexión con, digamos, como el giro que hace unos años, bueno, no es tampoco tan reciente, se había hecho más bien con respecto a implementar modelos difusos, más bien, ¿verdad? O sea, como Sí, precisamente para ese sí, tipo de categorías, pero no sí, específicamente con también, teoría de también, conspiración. también hay esta dirección. Hay varias, pero de cada manera en todo este tipo de investigaciones no hay un primato de la lógica simbólica, por así decirse, ¿no? El Sí, sí, sí. primato son siempre distribuciones, Ajá. probabilidades, etcétera, etcétera. Sí, sí, Entonces ahí concuerdo. está. Eh, bueno, un A mí último. me, perdón, antes de seguir, no, a mí me parecía que, no, igual, la probabilidad del uso de la lógica sigue siendo enorme. O sea, según las gráficas que vos pusiste. O sea, Ah, sí, sí, claro. baja un poquito, pero se mantiene para mí. O sea, Sí, no, digamos, bueno, pero solo que, paréntesis, esa era una investigación específicamente en papers de epistemología, bueno, de filosofía, más ampliamente, revistas de filosofía, ¿verdad? ujú, Eh, pero digamos, lo que estábamos hablando anteriormente era en el caso de Machine Learning, ¿verdad? sí, Que eso más que todo son revistas de computación, por ejemplo, revistas de matemática. Pero, digamos, como, por ejemplo, pensando en, yo qué sé, como la discusión más bien al inicio que estábamos teniendo, sí, no, digamos, claramente, o sea, el, la lógica sigue siendo la herramienta paradigmática, digamos, y preponderante. Pero, digamos, el punto ujú, simplemente es, yo creo que cuando se discuten ese tipo de cosas es como para romper el monopolio, más bien. O sea, el hecho de que en la mayoría de departamentos, si se enseña algún, de filosofía, si se enseña algún método formal, solamente es lógica, ¿verdad? claro. Pero hoy en día, digamos, hay muchas otras herramientas, como paradigmáticamente es la probabilidad, que no reciben ningún tipo de atención, y, digamos, y el estudiante, pero digamos, es que ni siquiera no solamente a nivel de pregrado, es a nivel de posgrado, ¿verdad? O sea, en muchos departamentos, digamos, por ejemplo, es que la crítica, por ejemplo, lo hacen los gringos, ¿verdad? Porque, yo qué sé, los departamentos de filosofía en Estados Unidos, ya eso se quitó en muchos casos, pero hubo un tiempo donde era requisito obligatorio en todos los doctorados en Estados Unidos cursar un curso fuerte de lógica simbólica. Fuerte me refiero llegando hasta los teoremas de completitud, ¿verdad? Porque estaba, digamos, al día con, por ejemplo, la relevancia que tenía la lógica con la filosofía analítica. Claro, digamos, para alguna gente era excesivo porque, yo qué sé, alguien quería dedicarse a filosofía práctica, a ética, y no tenía que llegar a, digamos, yo qué sé, por los teoremas de Skolem, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero, digamos, el punto es que eh, digamos, hoy en día, yo qué sé, algunos programas mantienen eso y demás, pero hay muchos programas de doctorado, incluso en esas universidades, que no ofrecen ningún solo curso de métodos que no sean de lógica. Y eso no va con las tendencias, digamos, no solo del mercado, entre comillas, laboral, sino de las tendencias del mercado académico, digamos, de las publicaciones, de las investigaciones, etcétera. Y peor aún, digamos, no sé, como un caso como el nuestro, que, ¿verdad? O sea, más bien me refiero, fuera de Estados Unidos o en el tercer mundo, etcétera. El punto es que no se está viendo reflejado eso. O sea, como la cuestión es la crítica al monopolio del método formal que se enseña, que Ah, no sí, podría no ser sí, adaptado. sí, sí. Sí, sí, eso queda clarísimo. Sí, por supuesto. Yo creo que se mantendrán los dos, un aumento general de los aspectos formales, no es que la lógica se va. eh, por cierto, ¿no? Yo creo que es la relevancia de todos los métodos formales, no solamente lógicas, no solamente la lógica que están asumiendo en filosofía. Quizá interesante ver que, por ejemplo, Köke o también Bradley, autores, ¿no?, de teoría de categorías en este ámbito que estaba diciendo, intentan también de reconstruir, de determinar, ¿no?, el funcionamiento categorial de las constantes lógicas sobre la base que ellos utilizan. O sea, la lógica va a ser un derivado del tipo de investigación que están haciendo. Tanto el uso de los cuantificadores cuanto la modalidad y los operadores básicos sobre la base de este tratamiento estadístico. O sea, Ajá, como si ajá. fuera el grado más alto, ¿no? Mientras están analizando la base, cómo se produce el grado más alto o cómo se puede producir.
casi que sea fundacionalmente más básico o que pueda jugar, ¿no? un papel explicativo en relación a la lógica misma. Pero digamos, yo creo que, o sea, lo que pasa es que no sé si eso está como en el mismo nivel, porque, por ejemplo, muchas veces como lo otro que estaba mencionando tiene que ver más bien como con aplicación, ¿verdad? No tanto como con el fundamento, o sea, como con cuál es explicativamente más básico, sino más bien que, por ejemplo, yo que sé, como en estas discusiones de carácter institucional es cuál Sí. enseñamos con el fin de que tenga utilidad directa en las aplicaciones, por ejemplo, que les interese hacer a las personas, ¿verdad? Que ahí yo creo Claro, que claro, claro. puede Sí, mantenerse sí, sí. neutral con respecto a la discusión de qué es más fundamental que qué, ¿verdad? Seguramente sí, seguramente. Yo creo que sea la posición mejor mantenerse neutral, pero solamente para citar que la parte, decimos, más orientada Ajá. al cálculo de la probabilidad, ¿no? Puede también ser vista como fundando la lógica y no Ujú. l'inverso. O sea, ¿Puede hay pasarme esos una... papers, porfa? No, no, Sí, no he leído al claro, respecto, me parece muy interesante. claro, claro, claro. Em, Felipe, ¿querías decir algo más? No. Sí, sí, ahora se hablaba en alguna parte, y esto yo siempre lo he pensado, como que el eje central de la filosofía es análisis conceptual, así apareció, así tal cual expresado en el texto que estábamos leyendo de epistemología. Ujú. Y me preguntaba yo, eh, ¿cómo se aplica, digamos, la probabilística? Y bueno, cuando empezaron a hablar de teoría de categorías, como que se me ejemplificó muchísimo lo que dijo Lorenzo, al análisis conceptual propiamente dicho, ¿verdad? La probabilística. Pero no, ya se me disolvió, digamos, esa duda que tenía, porque ahí con lo que estaba diciendo Lorenzo, como que lo fui entendiendo. Pero, sí, digamos, no, igual también, por ejemplo, un ejemplo es lo que estábamos discutiendo sobre los credences directamente, ¿verdad? O sea, Sí, que es también que, digamos, es cierto. hay conceptos que no son binarios, ¿verdad? Entonces, digamos, el punto es, para hacer análisis conceptual adecuado, pues, tiene que, por ejemplo, digamos, yo que sé, capturar esa gradualidad. Entonces, una forma característica que hacen los epistemólogos bayesianos es capturarla con herramientas de la probabilidad, que eso es lo que dicen, o sea, como yo que sé, bueno, por lo menos es lo que sostiene, ¿verdad? Que muchas de nuestras creencias no son binarias, sí o no, como creo en esto, creo o no, sino que tienen una fuerza, digamos, como creo más en esto de lo que creo en esta otra cosa, digamos. Y esa fuerza, digamos, esa gradualidad, se captura, una manera de capturarla, digamos, yo considero que sea la más adecuada, de hecho, eso es lo que estaba trabajando en el paper, en uno de los Ujú. papers, es que hay otras herramientas, pero digamos, los epistemólogos bayesianos, la herramienta paradigmática que utilizan es la teoría de la probabilidad, bueno, la interpretación subjetivista de la teoría de la probabilidad, hacer eso. Bueno, esa es una corrección. Sí, 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 de acuerdo. Vamos a ver un último par de cosas aquí. Bueno, es que este debate es demasiado amplio, entonces prefiero que tal vez si quedara tiempo en otro momento lo retomáramos, porque eso es como, por ejemplo, el que se ocupa en la mayoría de ontologías y demás, y cuestiones así. Aunque hay algunas cuestiones interesantes que se mencionan aquí, pero es que no, o sea, me parece que no es adecuado. Por ejemplo, esta discusión de Cuneo es enorme. Digamos, esto es como uno de los puntos más importantes de esta disciplina, entonces creo que no da tiempo ahorita. Pero es esa, digamos, como la conexión entre la metaética y la metaepistemología, digamos, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene una para la otra, ¿no? ¿Verdad? Como, por ejemplo, yo que sé, este argumento de Cuneo, que es el argumento clásico, ¿verdad? Bueno, sí, Master Argument, lo que sostiene es una manera de probar, según él, ¿verdad? Que el realismo moral es verdadero a partir del realismo epistémico. Pero claro, aquí hay que justificar, digamos, por ejemplo, por qué esta premisa se cumple. Y entonces, digamos, para eso Cuneo desarrolló todo un libro como de 300 páginas, ¿verdad? Entonces, digamos, la cuestión es bastante, y bueno, y toda la discusión que ha generado, entonces, mejor podríamos dedicar otra sesión con otro momento para eso. Pero bueno, digamos, un último par de cosas que podrían ser de aquí. O sea, un segundo, vamos a ver. Que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, sí, entonces digamos como los diferentes tipos de hacer de epistemología formal e informal con respecto a los credences. Bueno, esto ya lo hemos terminado. Eh, bueno, podría ser esto. Mm, bueno, no importa, no importa. Digamos, como veamos por lo menos por encima estos temas, porque eso, digamos, efectivamente es como el debate clásico. Bueno, el punto es, esto es básicamente el renacimiento, digamos, de lo que pasó con el debate importante, fuerte, digamos, que pasó con la metaética en el siglo XX, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Que es el debate entre los realistas y los antirrealistas. Eh,
Entonces, bueno, claramente lo contencioso en primera instancia es qué carajo significa que alguien sea un realista con respecto a un cierto dominio. Entonces, digamos, una forma de entenderlo es que los claims de ese dominio se ven validados por las cosas tal cual son en el mundo, así lo define Blackburn. En el caso epistémico, el realismo implica que las atribuciones, por ejemplo, de conocimiento, de justificación, de virtud epistémica, de vicio epistémica, se ven validadas por cómo son las cosas en el mundo. Compare, por ejemplo, al realista metaético, como por ejemplo Schaffer-Landau, que toma, que toma atribuciones de lo correcto, lo bueno, la virtud moral y el vicio moral para, digamos, como viéndose validadas, perdón, por cómo es el mundo. Por ejemplo, así como el antirrealista metaético niega que hay claims morales que tienen este tipo de estatus, el antirrealista metaepistemológico igual va a negar lo mismo con respecto a los claims epistémicos. Claro, pero digamos, por eso la cuestión es mucho más problemática con respecto a las cuestiones epistémicas, porque un debate que no, digamos, que se genera aquí, que no se genera en el caso moral, es la posibilidad de autorrefutación con respecto. O sea, si por ejemplo el antirrealismo epistémico, como por ejemplo plantea que, yo qué sé, no hay hechos, sí, cualquier variable epistémica, digamos, no hay ningún hecho ni nada. O sea, cuando uno dice que algo está justificado o que algo es conocimiento, eso no es objetivo o no hay un hecho en el caso, ¿verdad? ¿Cómo uno puede sostener la propia posición? O sea, ¿cómo uno puede sostener que el antirrealismo es la posición correcta? ¿Verdad? O sea, se genera un problema potencial que se ha discutido mucho sobre si hay forma de sostener la correctitud de la propia posición antirrealista por lo que implica sobre la no existencia de objetividad epistémica o no existencia de hechos epistémicos, ¿verdad? Entonces es como una generalización del problema clásico que el relativismo tenía, ¿verdad? Bueno, entonces el punto es que, bueno, alternativamente, los antirrealistas metaepistemológicos sostienen que hay hechos epistémicos, a su vez que niegan que estos se obtengan. Bueno, sí, es una manera alternativa digamos, de definir al antirrealista. A la vez que niegan que estos hechos sean independientes de las creencias de cualquiera, o de las prácticas lingüísticas, o de los esquemas conceptuales, etc. Entonces, bueno, dentro del antirrealismo metaepistemológico, entonces se podría localizar cosas como el idealismo, el constructivismo, el subjetivismo, el relativismo, etc. Entonces, bueno, una primera instancia es que hay hechos, ¿verdad? El punto es que el realista sostiene que hay hechos que de una manera no trivial, o sea, relevante, no son dependientes de la mente. Entonces, por ejemplo, eso significa que cuando uno dice que yo conozco que París es la capital de Francia, entonces estoy diciendo que hay un hecho sobre el caso. O sea, que o bien efectivamente usted conoce, o bien efectivamente usted no conoce que eso es el caso. Y entonces, más aún, el hecho que se obtiene no es simplemente algo que dependa del consenso cultural o de la aprobación o de los sentimientos, digamos, o de lo que uno piense, que uno conoce, etc. Entonces, para el realista, cuando dos personas están en desacuerdo acerca de quién conoce qué, el desacuerdo es genuino. Ambos no pueden estar en lo correcto. Ok. Bueno, digamos, algo que estaba mencionando aquí es que, digamos, este tipo de realismo puede, con otros tipos de realismo, ¿verdad? Puede ser considerado una presuposición del debate de primer orden. Pero hay un par de excepciones interesantes que, ¿verdad? Obviamente el texto de Boghossian, clásico, ¿verdad? Que leímos, y el texto que mencionaba, que también es sumamente importante, de Terence Cuneo, donde, digamos, no lo toman como una presuposición, sino como algo para lo cual hay que, digamos, positivamente argumentar en favor. Ambos comparten un cierto tipo de actitud pro-realista, actitud argumentativa, digamos, o estrategia argumentativa, que es argumentar más bien a propósito de que el antirrealismo metaepistemológico en una de sus formas o es implausible o es incoherente, que era lo que estaba mencionando. O sea que una posición, por el contrario, una posición realista se sostiene en mejor situación, digamos, frente a ellas. Que, digamos, eso se relaciona con, digamos, con un criterio que yo había mencionado en una discusión sobre el desacuerdo filosófico. O sea que yo había dicho que una posible forma digamos, como un criterio que se podría invocar para definir una disputa entre propuestas filosóficas en las cuales no hay evidencia positiva, es precisamente apelar a la evidencia negativa. O sea, cuando una propuesta carece, digamos, en un debate dado y hay exclusividad, o sea, que más bien en el sentido de que hay varias propuestas que son mutuamente excluyentes y resulta que todas las propuestas N-1 cuentan con contra evidencia contra la cual no pueden lidiar, la propuesta N no puede, entonces en principio eso a su vez da una razón positiva
para preferir una por sobre la otra. Claro, digamos, obviamente en la realidad la cuestión no es tan sencilla, sino que debería basarse en grados de evidencia, ¿verdad? O sea, que la que, por ejemplo, menos contraevidencia posea. Pero bueno, eso es un ejemplo, digamos, de estrategia que pasa en este debate metaepistemológico, que generalmente es difícil, digamos, argumentar positivamente en favor del realismo epistemológico. Por el contrario, es mucho más sencillo, digamos, evidenciar que el antirrealismo metaepistemológico conlleva problemas muy importantes, digamos, o de si siquiera es una posición razonablemente sostenible. Bueno, vamos a ver, bueno, ya son las 12, pero ¿qué les parece? O sea, bueno, Lorenzo se fue, no vi eso. Se desconectó, se volvió a conectar, o sea, como seguramente estaba perdiendo conexión. Ok, sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos un poco más o paramos o qué les parece? Yo tengo que irme a almorzar, pero por qué no dejamos lo que queda para una próxima sesión? Creo yo que valdría la pena. Ok, perfecto. Sí, sí, me parece bien. Bueno, a ver digamos, yo creo que, digamos, lo que queda del artículo no es tanto, entonces tal vez podría complementarse con algo más, pero contingentemente dejémoslo como por lo menos para el inicio de la próxima reunión. Ok, está bien. Ok, por cierto, David, ¿cómo estás? ¿A qué hora Muy llegaste? bien, muy bien, se hace como una hora, creo, pero Ah, sí, ok, ok, ok. disculpen por no haberme conectado, fue mi error, sí. No, no pasa nada. Eh, Sí. ok, ¿cómo están más? Bien, bien.